Muy bien, Estamos en vivo, Miguel. muy buenos días para todos. Es un placer para todos nosotros recibirlos en el Club de Revistas. Es el Club de Revistas del Servicio de Reumatología. Es el servicio del Club de Revistas de Reumatología de la Clínica Bolivariana y del CES. Nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Blanco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es el jefe del programa de reumatología y jefe del programa de medicina interna y es reumatólogo de la Clínica Bolivariana. Y nos acompaña también el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo y es profesor del CES y es autor de las guías de lupus de Panlar. También nos está acompañando la doctora María Fernanda Álvarez Barreneche. La doctora María Fernanda es internista, magíster en epidemiología y ella nos está dando pues como la parte epidemiológica. Digamos que aquí tratamos de tener como distintos momentos para discutir los temas y los artículos. El día de hoy vamos a presentar un artículo que es de profilaxis con aspirina en pacientes con artritis reumatoide y yo quisiera darle la bienvenida al doctor Sebastián y saludarlo para que nos diga algunas palabras al inicio. Sebas, murió. ¿Me escuchan todos o no? Aquí Ya. estoy. Sí, Miguel. Ah, sí, ya, ya. Hola Sebas, ¿cómo estás? Entonces quería como que darle unas palabras a Sebas para que nos dé la bienvenida al Club de Revista. Pues bienvenidos al Club de Revista. Hoy estamos en vivo y vamos a tratar ácido salicílico en prevención primaria. Yo creo que lo que dijo Miguel o el comentario que hizo Miguel esta tarde en Twitter de Traigan Gasa, que le vamos a dar palo al artículo, es bien merecido. Eh, pero no, empecemos Sí, señor. y desmembremos este artículo. Vamos a arrancar. Aquí pues tratamos de hacer una discusión muy académica. Obviamente todos los artículos son producto de un esfuerzo que nosotros valoramos mucho, pero pues obviamente en un ambiente académico el plan es hacer una crítica completa al artículo. Entonces la doctora Ana María queda encargada. Doctora, le voy a pasar la pantalla para que usted nos pueda compartir en qué parte del artículo va para que la gente se pueda orientar. Miguel, recuerda por favor poner a grabar el Zoom. Sí, ya está bien eso. Ya tengo ya la grabación. Doctora Ana, sí, señor. Ya voy a compartir la pantalla. no se estrese, nada más está en vivo. Ya la pueden ver. Sí, señora. Bueno, entonces el artículo de hoy es un artículo que fue publicado en mayo de 2019. El artículo habla entonces acerca de dosis baja de aspirina como profilaxis para eventos cardiovasculares en pacientes con artritis reumatoide. Fue un estudio italiano, fue multicéntrico y fue un estudio retrospectivo. Entonces, a manera de introducción, sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, un desorden inflamatorio sistémico que está asociado con un aumento en la mortalidad por todas las causas, pero particularmente por enfermedad cardiovascular. Actualmente sabemos que el infarto de miocardio, el ACV, se reconocen como las principales causas de mortalidad en los pacientes con AR. Si bien la fisiopatología que aumenta el riesgo en estos pacientes con artritis reumatoide no está bien entendida, sabemos que existen múltiples factores adicionales que podrían explicar esta asociación. Entre ¿Y ellos usted qué opina tenemos, de eso? Si es señor, verdad que no está bien, si es verdad que la fisiopatología del aumento del riesgo cardiovascular en artritis reumatoide no está bien entendida. sí. Más o menos, más o menos. Gustavo, ¿qué opina? No, profe, no, sí estaba bien entendido. Ah, sí está bien entendida. Ah, Pues bueno, no, no, menos mal. pensé que seguía la pregunta, no, sí está bien entendida la fisiopatología. Entonces, hay que recordar algunos aspectos importantes del riesgo cardiovascular en enfermedades reumatológicas. Lo primero es que las enfermedades reumatológicas tienen un problema, y es que las enfermedades reumatológicas tienen inflamación.
y la inflamación genera varios cambios. Entre ellos, por ejemplo, genera cambios en el perfil lipídico. Andrés Chavarriaga, ¿qué cambios produce en el perfil lipídico la inflamación? Buenas noches, ¿me oyen bien? Sí, señor. Eh, Increíblemente. Gracias, Sí, gracias, profe. Entonces, los cambios que genera en el perfil lipídico la artritis reumatoide están dados por disminución en los valores de HDL y aumento en LDL, sobre todo en moléculas pequeñas que le generan un perfil aterogénico importante. Entonces, es importante porque normalmente la respuesta a la inflamación genera una disminución del colesterol. Entonces, a mayor inflamación y a mayor compromiso sistémico, mejor pueden ser, entre comillas, las cifras de colesterol, pero eso no significa que el paciente esté mejor ni que tenga menos riesgo. Todo lo contrario, tiene más riesgo. Y lo que se ha demostrado es que conforme hay más inflamación, la inflamación hace que los factores de riesgo cardiovascular tradicionales tengan menor peso y que todos los factores que están relacionados con la inflamación tengan un peso más preponderante. Por eso, cuando usted le hacen la pregunta típica de si los esteroides aumentan o disminuyen el riesgo cardiovascular, la respuesta es depende. Si usted tiene una PCR en 100, con una PCR en 10, perdón, con una sedimentación en 100, porque tiene una inflamación por una artritis reumatoide mal controlada y usted le ponen esteroides para controlar la inflamación y se usa la dosis necesaria solamente para controlar la inflamación, posiblemente lo que hizo el esteroide fue disminuir su riesgo cardiovascular. Por el otro lado, si usted no tiene inflamación y usted empieza a tomar esteroides, lo que va a pasar es que va a aumentar su riesgo cardiovascular. Incluso por eso, una parte de los efectos adversos de muchos de los medicamentos para la artritis reumatoide es la producción de dislipidemia. Pero ha sido un poco difícil definir hasta qué punto es una dislipidemia per se o hasta qué punto es simplemente que se desenmascara el verdadero perfil lipídico. Yo no sé, profe Carlos Jaime, qué concepto tenga de esa parte del riesgo cardiovascular en artritis. sí, de acuerdo. A mí mi profesor de reumatología me enseñó eso, que inflamaba la sinovial y inflamado el endotelio. Entonces, per se hay aumento de riesgo cardiovascular y lo que dicen, estoy de acuerdo con lo del perfil lipídico. No es, nunca será una buena idea pedirle un perfil lipídico a un paciente con inflamación porque pues está falsamente alterado y no evalúa de manera, pues cuando uno evalúa riesgo cardiovascular, ese parámetro pierde mucha validez. Entonces, y de acuerdo con el comentario de los esteroides, depende de la dosis y depende de la inflamación y el tiempo en que se usen, la relación con el riesgo cardiovascular. Caro tiene un comentario, Caro Quintero. Hola a todos. ¿Qué Sí, más, Caro? ¿Cómo estás? bien, gracias a Dios. Sobre el perfil lipídico de los pacientes con artritis reumatoide, hablan sobre todo de la paradoja de los lípidos, en cuanto a que normalmente vamos a encontrar que el paciente con AR va a tener, como lo ha mencionado, una disminución de colesterol total, de LDL, de HDL, un aumento del VLDL y los triglicéridos. Lo que sucede es que ese LDL básicamente está disminuido, pero es más aterogénico porque tiene un aumento de la lipoproteína A y tiene una fragmentación adicional de la ApoB100 y eso hace que sea más fácil que se difunda por entre medio del endotelio y que pueda generar disfunción, que pueda estar en interacción con los macrófagos y genere todo este estrés oxidativo a nivel del endotelio y favorezca la placa aterosclerótica. Entonces está falsamente disminuido, pero es más aterogénico por su composición. Y por eso lo que nos mencionaba el doctor Carlos Jaime es muy importante y es que uno jamás en la vida debe tomar decisiones sobre el colesterol de un paciente en franco estado de inflamación, porque puede que usted se quede tranquilo y cuando controle la inflamación se dé cuenta que hay otra realidad distinta. Doctora Ana, ahora sí podemos seguir. Bueno, incluso pues en esta parte que sigue lo mencionan, que mencionan que la artritis reumatoide está asociada con un aumento del riesgo debido a efectos combinados asociados a la inflamación sistémica crónica, que eso va a hablar también de la activación, del aumento de la activación plaquetaria. Es decir, inicialmente dicen que fisiopatológicamente no está bien definida la causa, pero posteriormente sí mencionan que existe una asociación. Y adicionalmente hablan que esto se suma a los factores de riesgo convencionales de riesgo cardiovascular
los pacientes que estaban con medicamentos modificadores de la enfermedad, con esteroides, como lo mencionó el doctor Carlos Jaime, y con AINES. Entonces, esta parte que comienza acá, ellos dicen que recientemente se ha demostrado que dosis bajas de ASA y hidroxicloroquina disminuyen la incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes con lupus que tienen alto riesgo de aterosclerosis. Acá referencian dos artículos, uno es de 2016 y el otro es de 2017, no sé si alcanzan a ver bien, no sé si ven ahí los artículos. Este es uno de los que referencian, que es de 2017, que hablan de un efecto aditivo de hidroxicloroquina y de dosis baja de aspirina para la prevención de pacientes con lupus. Y este es el otro, que es de 2016, que habla de dosis baja de aspirina para la profilaxis primaria en pacientes con lupus. Es importante que estos dos artículos que nos referencian acá son estudios retrospectivos. Entonces ellos mencionan que basados en esta información, lo que ellos quieren hacer es determinar si las bajas de ASA disminuyen los eventos cardiovasculares en un estudio multicéntrico que se hizo en 4 centros de Italia. Esto es importante, que eran centros que estaban especializados en reumatología clínica. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en cuanto a los métodos, lo que ellos hicieron fue tomar historias clínicas de pacientes en los cuales la primera visita fuera el 1 de noviembre del año 2000 hasta el 31 de diciembre de 2015 en estos 4 centros de Italia. Y estos pacientes debían cumplir los siguientes criterios. Entonces, que los pacientes a la primera visita, entre este periodo de tiempo, hubieran cumplido los criterios para AR del Colegio de Reumatología EULAR, o que aquellos pacientes que en la primera visita no hubieran tenido ningún evento cardiovascular previo, y aquellos pacientes que hubieran tenido control por lo menos anualmente durante el seguimiento. Entonces, cuando ellos hablan del periodo de duración en el cual siguieron la historia clínica de estos pacientes, eran desde el inicio, que el inicio era la primera visita de los pacientes al centro, hasta el primer evento cardiovascular, o hasta la última cita de revisión, por decirlo así, en pacientes que no tuvieron ningún evento. Luego mencionan pues que estos pacientes que siempre que ingresaban al centro tenían una firma del consentimiento informado pues para cumplir con la declaración de Helsinki. Luego hablan de los laboratorios clínicos y los datos clínicos y del laboratorio. Entonces, en los pacientes que ingresaban a los centros se tenía cierta información de ellos. Entre ellos tenían sexo, edad, la duración de la enfermedad, y esta estaba medida en años desde el inicio, el perfil de autoanticuerpos, y con esto mencionaban el factor reumatoide, con un valor límite de 20 unidades mililitro, y unos anticuerpos anticitrulina medidos por ELISA con un punto de corte en 25 unidades mililitro. También midieron la actividad de la enfermedad con el puntaje SDAI y la incapacidad, que lo midieron con este cuestionario HAQD1. Y también lo que hicieron fue mirar las manifestaciones extraarticulares y los hallazgos imagenológicos. Entre ellos mencionaban las erosiones y el edema articular. Adicionalmente, hablaron de pacientes que fueran fumadores y trataron de analizar en los grupos de pacientes las comorbilidades asociadas y los tratamientos que recibían de forma concomitante. Estos pacientes, los tratamientos que ellos recibieran durante el seguimiento también iban siendo anotados pues, o registrados como en las bases de datos. Y cada uno de los pacientes investigó si los pacientes concomitantemente tenían hipertensión arterial, ya fuera previa o durante el transcurso del seguimiento, si tenían diabetes mellitus, si tenían hipercolesterolemia, si adicionalmente tenían sobrepeso, obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30. Y adicionalmente, como les mencioné, en todos estos pacientes tuvieron un registro de los tratamientos que recibieron tanto durante el ingreso como durante el seguimiento. Entre ellos incluyeron los DMARDs, los esteroides
y las estatinas. Y sobre todo, pues que para este artículo va a ser muy importante el uso de ASA. En cualquier momento que lo prescribieran, se registraba en la base de datos. Aquí hay algo muy importante y que quise resaltar a tener en cuenta, y es que los pacientes que estaban con glucocorticoides en la unidad de Nápoles recibían ASA pues de manera, o sea, todos los pacientes que recibían glucocorticoides se les daba ASA en esta unidad de Nápoles. Mientras que en otros centros la ASA se les daba solamente a pacientes que tenían alto riesgo cardiovascular, pues según los factores de riesgo tradicionales que ya sabemos o las escalas de valoración. Bueno, en ambos casos, si estaba contraindicada, pues no recibían el tratamiento. Y estos pacientes se dividieron en dos grupos, en pacientes que recibieran ASA o que no recibieran ASA. Y se tomaba como pacientes que recibieran ASA, pacientes que tuvieran mayor o igual a 1 año de tratamiento con ASA. Entonces, ¿cuáles fueron los desenlaces? Entonces, los desenlaces fue cualquier evento cardiovascular nuevo iba siendo registrado, y los eventos cardiovasculares se definieron principalmente como enfermedad cardíaca isquémica, donde incluían angina, que se debía confirmar con una prueba de estrés con ejercicio, un infarto de miocardio confirmado por electrocardiograma o por enzimas cardíacas, un ACV isquémico en el que se incluía el accidente isquémico transitorio, o un stroke que se debía evidenciar por imagen. Y el otro desenlace fue la enfermedad vascular isquémica periférica. Y en este grupo incluyó la claudicación intermitente, la trombosis arterial periférica, y todo esto debía ser confirmado por una angiografía o por un Doppler. Ana, ahí hay un error de concepto con esa parte de enfermedad arterial periférica, porque en teoría, si usted va a evaluar la parte de claudicación, usted puede claudicar por muchas cosas, ¿cierto? Sí. Y si usted fuera a evaluar esa parte, lo que debería hacer no es un Doppler, sino hacer una plethysmografía. Entonces, pues está bien que para la trombosis aguda usted lo evalúe con Doppler, pero si usted quiere evaluar si el paciente tiene enfermedad arterial periférica que se comporta como un equivalente, tendría que hacer es una pletis. Sí, señora. Pues, es como un error de diseño de esa parte. Sí. Y la otra cosa que es un problema es que usted está diciendo que usted está haciendo una intervención que es el uso de aspirina en grupos poblacionales y que está teniendo conceptos claramente distintos entre los diferentes centros que aplicaron. Sí. Entonces, ya dentro de eso tiene un problema, porque usted dice, puedo hacer en prevención primaria con pacientes con alto riesgo cardiovascular, en prevención primaria en pacientes con esteroides o en prevención primaria en todos los pacientes. Pero si sus centros tienen claramente una diferencia, usted ya está teniendo un problema serio en esa parte del artículo. Sí, esa fue la parte que quise subrayar acá, que hicieron en la unidad de Nápoles, que simplemente a todos los pacientes con esteroides iniciaban ASA, mientras que en las otras unidades miraban y lo ajustaban con el riesgo cardiovascular. Entonces esa parte ahí... Ahora, hay otra cosa que es muy importante, y es que en reumatología usted vale ciertas cosas y no hay mejor forma de hacer estudios, pero la artritis reumatoide, por ejemplo, es una enfermedad que tiene muchos pacientes, entre comillas, y que en centros de referencia pueden tener muchos. Entonces, yo no sé la doctora María Fernanda qué opina, pero yo pensaría que este estudio se hubiera podido hacer hecho prospectivo, más como un RCT o con otras características, o por lo menos con una cohorte, pero definiendo de una forma distinta las cosas y no teniendo que echar mano a los datos retrospectivos. No sé ella qué opina. Sino que uno sí puede hacer retrospectivos. El problema pues es cómo diseña usted el retrospectivo, porque se le pueden perder muchos datos, y si usted no los tiene, pues no sería tampoco lo ideal hacerlo. El problema, pues uno diría que no es una enfermedad muy común, pero realmente uno sí puede tener mucha R, y pues en ese sentido no sería como tan difícil hacer un estudio de cohorte, pues tratando de hacer pues como un diseño un poquito más fácil, pues como para entender lo que sea más validado. Muy bien. Listo. Entonces documentaron
los eventos cardiovasculares pues, que acabamos de mencionar en cualquier momento del seguimiento de las historias clínicas, y también lo que hicieron fue registrar las causas de muerte basadas en las historias clínicas. Sí, ellos mencionan que si el paciente fue dado de alta y no se supo la causa, en ocasiones pues trataron de contactarlos para saber pues qué había sido como lo que había pasado con el paciente. Lo que ellos dicen es que el 31 de diciembre de 2016 lo que ellos hicieron fue mirar la incidencia de eventos cardiovasculares y si el estado de los pacientes, si estaban vivos, pues o si habían fallecido. Y como les mencioné, si el paciente había fallecido, pues trataban de tener comunicación para identificar la causa. Continuamos con el análisis estadístico. Bueno. Entonces, las variables continuas se analizaron con la prueba T-Student o con Wiedemann-Whitney, dependiendo de cuál era. El test de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher se aplicó sobre todo en las variables categóricas, y la incidencia de eventos cardiovasculares se calculó con una tasa de incidencia, y esta tasa de incidencia era el número de eventos sobre el número de personas año de observación. Y posteriormente, que ahora la vamos a ver, se realizó una curva de Kaplan-Meier y un log-rank para analizar las diferencias entre los eventos libres de eventos cardiovasculares. Posteriormente se realizó un análisis univariado de regresión de Cox, y lo que hizo fue identificar qué factores estaban asociados con los eventos cardiovasculares. Los factores que se encontraron que estaban asociados de forma significativamente en los análisis univariados fueron los que entraron entonces en el análisis multivariado. Ana, si quieres, para ahí, antes de que pasemos a Propensity Score, para que derivemos como cada una de las cositas. Pues dentro de lo que uno dice que uno puede hacer un chi cuadrado o un Fisher, eso va a depender pues como de la cantidad de datos esperados que se tenga pues para una celda. Hay una forma de calcular pues estadísticamente los datos esperados, y por eso uno define si hace Fisher o si hace chi cuadrado. Esa es como la diferencia, pero son pruebas pues muy parecidas. Lo otro es que uno hace Kaplan-Meier, y las curvas de Kaplan-Meier son las que uno normalmente pues conoce de curvas de supervivencia, pero a eso se le puede hacer un log-rank porque Kaplan-Meier no permite establecer pues como una P. Lo que permite establecer la P es realmente el log-rank, entonces por eso ellos pues calculan las dos cosas. Lo otro es que pues si uno se pone a ver el objetivo que ellos tenían del artículo, que era realmente ver el número de eventos que ocurrían en el tiempo, si uno se va a las definiciones de los análisis estadísticos de qué técnica utilizar, ahí uno pensaría que la técnica mejor a utilizar, si tiene una buena, pues si distribuye Poisson, sería hacer un Poisson. Y si no distribuye Poisson, sería hacer otra técnica que se llama una regresión binomial negativa. No, cuando uno habla de análisis de supervivencia, más que número de eventos, es cuánto tiempo está libre ese paciente como de la enfermedad o cuánto se demora en llegar a la enfermedad, ¿cierto? O sea, tiempo libre de, más que número de eventos. Entonces, en ese sentido, pues uno habría preferido, pues si uno lo analiza desde el punto de vista de número de eventos en un tiempo, hacer un Poisson o hacer una binomial negativa. No te sabría explicar pues por qué decidieron elegir como esa parte, pero cuando pues es como en el momento de la interpretación que uno dice, vea, es que yo tengo un número de eventos en tiempo, eso se interpreta distinto a yo me demoré tanto tiempo para desarrollar el evento, que eso es lo que uno hace con un HR o con una regresión pues de Cox, que lo que le da finalmente es un HR. Listo. Ya si quieres sigue con Propensity Score. Bueno, y también como fue un estudio retrospectivo, lo que ellos hicieron fue hacer un score de propensión para pues evitar como ese sesgo de aleatorización que tenían los pacientes en el grupo de agua.
¿Y qué es un score de propensión? ¿Esos son los gritos de Ana o del bebé? Un, Un ex- eh, vecino. le ayudo, Miguel. Un score de propensión es un score que se utiliza en los estudios que no son RCT, sino que son estudios como este, que son observacionales y trata de homogeneizar las muestras, ¿cierto? Que es lo que hace normalmente la aleatorización en los RCT. Aquí se trata de hacer con los scores de propensión. Entonces, ¿cuál es el problema? Y esto pues la doctora María Fernanda nos lo va a clarificar mucho más. Pero un score de proporción trata de que las características de los pacientes que reciben o no reciben cierta intervención sean iguales. Es decir, trata de que la tabla 1 de una cohorte que puede ser diferente, como claramente es en este artículo, se vuelva una tabla 1 parecida a la tabla de un RCT. ¿Cuál es el problema? Que si usted llega a la conclusión de que usted necesita hacer un estudio con un score o por un puntaje de propensión, porque usted solamente vio que las poblaciones son disímiles y que lo necesita, pues no tiene sentido que haga todo el estudio, hable de todas las otras cosas y después no, pues y después diga como sí, pues por un ladito, pero nada más. No sé más qué opine. No, un score de propensión es una forma pues que se puede utilizar precisamente cuando no es fácil hacer pues, un estudio aleatorizado con el fin de hacer matching de esas variables, pues hay varias técnicas para hacerlo. Nada más como puede hacer es una regresión logística, que eso fue lo que ellos hicieron, si no estoy mal, para poder sacar como las variables. El problema es que pues este estudio tiene muchas dificultades en ese aspecto, pues como en la distribución de los pacientes que les dieron ASA y no ASA, y al hacer el score, bueno, ahorita lo vamos a mencionar pues en los resultados, pero ellos finalmente no concluyen mucho de una cosa que supuestamente podría haber sido importante. Entonces es muy difícil porque si usted ya hay cosas ahí, de hecho vamos a ver que queda muy descuadrado el score, entonces pues queda muy descuadrado los grupos, entonces si usted ya llega a esa conclusión de que va a usar un score de propensión y que va a tratar de evitar eso, no tiene sentido que le eche tanta carreta al otro y que no le pare bolas a un score de propensión, pues que no saque los resultados con su score de propensión como su principal fuente de información. Muy bien, Ana, sigamos. Listo. Y lo que hicieron fue encontrar la probabilidad predicha para los dos grupos diferentes basados pues en los siguientes factores que podían ser confusores, como tener edad mayores a 60 años, ser fumador, ser hipertenso, la hipercolesterolemia, la dosis acumulada de esteroides y el centro de tratamiento. Recordemos que eran centros especializados en reumatología y eran instituciones de tercer, cuarto nivel. Y acá pues lo Pues, que... y hay una cosa que hay que recordar más importante, y es que hay un centro en el cual el solo uso de esteroides ya indicaba ASA, entonces Exacto. eh, usted ya tiene un problema ahí grave a la hora de hacer su score de propensión. En teoría, si usted le hace un score de propensión, le tienen que quedar excluidos los pacientes de un centro en un lado o en el otro. No sé, Mafe, ¿qué opina de eso? Pues es que depende de la técnica que ellos corran, entonces, pues es que ellos supuestamente lo hacen, pero Porque es no dicen que mucho lo que hacen. Porque es que se supone que usted puede decir que el esteroide aumenta el riesgo de tenerlo, pero es que el problema es que el porcentaje con el que afecta el riesgo de tenerlo, si usted sabe que en un centro tener esteroides implica un 100% de seguridad que tener aspirina, hace que en un centro la probabilidad de tener aspirina por uso de esteroides tenga una probabilidad distinta al resto de los centros. Entonces usted está ahí armando un problema, o sea, el problema para usted calcular eso se le vuelve un desastre. Sino que es que en ese No, sentido, pues, perdón, dale, no, dale. y que en ese centro no va a haber como control, ¿cierto? Pues porque solo va a haber un grupo en ese centro, sobre todo porque el número de pacientes con esteroides en el estudio, ¿cierto? Era de casi el 90%. El punto es que uno no sabe de ese centro cuántos tenían esteroides, pero estamos hablando que casi el 100%, entre comillas, porque repito, no podemos saber del grupo de ese centro va a tener aspirina, entonces, ¿contra qué lo vamos a comparar en esa misma cohorte o cómo vamos a saber las diferencias que da esa cohorte puntualmente o ese pedazo de la cohorte? Sino que es que usted hace es matching, pues,
no de centros en sí, sino de intervenciones, ¿cierto? Entonces, pues en ese sentido, si por regresión logística usted pues le dio que tiene que hacer matching de esos factores, pues o de esas covariables, perdón, pues no vería como tanto el problema porque fueran, pues, o sea, sí, se puede decir que un centro y otro centro, pero finalmente es una cohorte completa. Pues no sé si me está haciendo entender. O sea, Miguel y yo pensamos lo mismo y los dos estamos equivocados. No, pues... No, sino lo que quiero decir es que igual es una cohorte de pacientes italianos, pues igual no afecta, pues como tal el resultado de la cohorte, de eso, con que no tenga control no pasa nada, porque son pacientes italianos y estamos en una zona geográfica que no tiene tanta variación, y por uno no tiene tanta variación en raza y todo. El problema del constructo es que usted en un constructo, cuando usted le asigna una variable y hace esa evaluación de la variable para crear el score de propensión, usted tiene que saber que esa variable tiene un peso que contribuye a que un paciente termine o no termine en un tratamiento de intervención dada. Pero si aún dentro de su misma variable, usted, pues dentro de toda su misma población de la cohorte, usted tiene una probabilidad distinta por el uso de esteroides, que es dramáticamente distinta, porque es que una cosa es el 100% y otra cosa es el 30%, eso hace que construir el modelo del score de propensión sea muy problemático. Ya, solamente ese punto lo complica mucho la situación. Lo que yo quería hacer un comentario acerca del concepto Señor profe. que me reviento acá, pues no estoy de acuerdo en que uno cuando le da esteroide a los pacientes les dé aspirina, pues no sé Sebastián y Miguel qué piensan o lo dejamos para la discusión, pero pues... No, yo creo que es pertinente porque es que el doctor Carvajal me estaba diciendo una cosa que es verdad y es que hay varios problemas que usted tiene. El primer problema es que usted necesita una plausibilidad biológica, pero en pacientes con pues, la profilaxis primaria con aspirina en población normal se ha rebatido. Entonces se ha definido que ciertas personas con cierto riesgo cardiovascular son candidatas a profilaxis con aspirina. Mafe, que está más actualizada porque trabaja en la cardiovit, ¿qué nos puede decir? ¿Qué pacientes se les debe dar aspirina? Pues que aspirina en prevención primaria siempre ha sido la pelea más grande del mundo y realmente la mayoría de los estudios no apoyan prevención primaria de asma. Entonces, eso sería una población aparte, que es la población reumatológica con la que casi nunca se meten pues los estudios en general de cardio. Pero prevención primaria realmente no tiene, pues han sacado muchos estudios, han sacado scores, han sacado de todo como a definirle a quién, y terminamos diciendo no usar prevención primaria. ¿Qué vas a decir, Chava, que tú eres cardiólogo? No, pues que a eso iba, yo estoy completamente de acuerdo con Mafe. Hoy en día la evidencia disponible dice que utilizar aspirina en prevención primaria, hay unos scores que uno utiliza, pero definitivamente en pacientes mayores de 65 años el riesgo de sangrado parece ser superior o al menos igual a los beneficios que eso conlleva. Pero el punto aquí es que yo no sé si vamos a considerar estos pacientes como prevención primaria, ¿cierto? Porque, señor. Pero es que el problema no solamente es eso, el problema es que usted está tocando pacientes con artritis, pero es que pacientes con artritis hay muchos pacientes, porque son la artritis reumatoide seropositiva y la artritis reumatoide seronegativa, son dos enfermedades distintas. Un paciente con un SDAI de 36 y un paciente con un SDAI de 5, 3, 2, 1 son dos pacientes distintos. Entonces, el problema es que el riesgo cardiovascular, aún dentro de todo el espectro general de la AR, es muy amplio. Entonces, el problema aquí es que usted dice, bueno, puede que AR sea una población de alto riesgo cardiovascular, pero nuevamente lo tendría que preguntarse qué AR, porque si tú me dices a mí, en pacientes con artritis reumatoide seropositiva, con altos niveles de actividad, uno dice, bueno, es una cosa. Entonces, ese es el otro problema, que es que aquí estamos metiendo peras con manzanas, estamos diciendo pacientes con AR y estamos diciendo simplemente pacientes con AR cualquiera. Eso hace que sea muy complicado uno poder sacar una conclusión. A eso iba, Miguel, pues creo que íbamos a tratar de decir lo mismo y es que yo no sé si podemos considerar que todos los pacientes de artritis reumatoide son prevención primaria, ¿cierto? ¿Y cuál subgrupo de pacientes con artritis reumatoide, como vos ya lo dijiste, no son prevención primaria? Es decir, aquellos pacientes que están muy activos, aquellos pacientes que tienen o no medicamentos modificadores de la enfermedad, según la edad y según los factores de riesgo tradicionales que tenga el paciente, ¿cierto? Porque aquí tenemos un comentario, la doctora, mi profesora del servicio de reumatología, la doctora Adriana Lucía Vanegas, que es médica del Hospital San Vicente, que nos está escuchando, Dari, de parte de todos nosotros un abrazo.
está diciéndonos que ella no lo hace en prevención primaria y que realmente el principal punto en el concepto de ella es disminuir el riesgo cardiovascular para disminuir la dosis de esteroide al máximo. Ahora sí, Andrés, sigamos. Yo quería decir algo al respecto Sí. sobre el uso de aspirina en prevención primaria. El año pasado la AJA sacó como un constructo acerca de eso y básicamente limitó el uso de la aspirina a pacientes entre 50 y 59 años que tuvieran un riesgo cardiovascular por un score que ellos tienen, que es el hard score mayor del 20%. Y eso igual lo dejan como una recomendación B. De hecho, los estudios grandes que se hicieron en aspirina, que fueron pacientes con riesgo intermedio, diabéticos y población anciana, pues demostró que realmente el riesgo de sangrado era mucho mayor y pues básicamente aplastaba todo el beneficio de la aspirina en prevención cardiovascular. Entonces, digamos que la aspirina cada vez tiene un terreno mucho más pequeño de acción, incluso en grandes enfermedades como la diabetes, que se ha considerado incluso un equivalente de enfermedad coronaria. Entonces, a mí lo que me llama la atención de los métodos en el estudio es la asignación de lo que están hablando de la aspirina, que realmente no hay un criterio unificado de a quiénes son los pacientes a los que les iban a dar aspirina, solamente colocan ahí que los de riesgo cardiovascular, pero pues me parece curioso que no hayan dejado por escrito o que no sea una variable dentro del estudio los scores de riesgo para poder comparar las dos poblaciones, las que tenían ASA y las que no tenían ASA. De hecho, pues tampoco hay una tabla que compare las dos poblaciones y eso pues quiere decir que francamente eran poblaciones diferentes. Entonces, pues si estamos hablando de que la artritis es un factor independiente, uno esperaría que ese riesgo cardiovascular no juegue un papel adicional, sino que sea básicamente la enfermedad. Entonces, pues yo creo que esa asignación desde el comienzo sesga mucho los resultados que vamos a ver más adelante. Sí, yo creo que hay que mirar ya los resultados para ir mirando porque nos vamos a dar cuenta de pronto más de una sorpresa. Listo. Entonces, en cuanto a los datos basales de los pacientes, fueron 746 pacientes los que se tomaron. Voy a bajar a la tabla. Entonces, tenemos que los pacientes, las mujeres correspondían al 84.8 de los pacientes. La media de edad fue de 59.5 años. Y cuando miramos la duración de la enfermedad, tenía una mediana de 11.9. De estos pacientes tenían factor reumatoide positivo un 58.9%, anticuerpos contra citrulina un 52% y los pacientes que tenían erosiones en las imágenes correspondían al 60%. En cuanto a la actividad de la enfermedad, la mediana, basado en el score SDAI, fue de 14, que nos había hablado de una actividad moderada, y adicionalmente la calidad de vida que se midió con este score tenía un puntaje de 1, pues la mediana fue de 1 aproximadamente. De estos, los pacientes fumadores correspondían al 45%, los hipertensos 49%, diabéticos 13%, hipercolesterolemia 38% y obesidad 15%. Listo. Y en cuanto al manejo... ¿Qué le llama la atención? ¿Y a usted qué le llama la atención de esa tabla, de lo que nos mostró ahí? Profe, principalmente, y es algo que voy a mencionar pues en la siguiente parte, y es que los pacientes, lo menciona ya más en el texto, es que los pacientes que estaban recibiendo ASA tenían un puntaje de actividad más bajo, y eran pacientes que estaban recibiendo adicionalmente hidroxicloroquina y metotrexate. Pero con lo que tú ya nos has mencionado, con lo que tú ya nos has mencionado previamente, hay varias cosas. Lo primero que llama la atención es que el porcentaje de pacientes seropositivos son un poquito bajitos. No eso iba a decir yo, que pues, un poquito, mucho. Que lo que hemos estado revisando de las cohortes típicas de artritis reumatoide, ¿cierto? Al menos las incluidas en los estudios, uno esperaría que si es una R
como estas que dicen que la media de evolución de la enfermedad es 10 años, ¿cierto? Pues 11 punto y pico, uno esperaría que este factor reumatoide y o péptido citrullinado por encima del 70%, ¿cierto? Que son las cohortes pues que muestran que en la mayoría de los pacientes son seropositivos, pues, o factor reumatoide citrullinado positivo, ¿cierto? Lo otro que le llama a uno la atención enormemente es el porcentaje de pacientes fumadores, ¿cierto? Casi la mitad de los pacientes de este grupo, de esta cohorte de artritis reumatoide eran fumadores. Cuando revisé la tabla me llamó mucho la atención el porcentaje de pacientes hipertensos, ¿cierto? Porque yo decía, bueno, ¿será que los pacientes con AR son más propensos a sufrir hipertensión? Y estuve buscando pues en unas cortes y parece que es el número usualmente que uno encuentra, que es 40%. Comparado Menos mal no hacer sino todo el resumen de la artritis reumatoide en la historia natural en este comentario, pues. Y ya, de resto entonces ya no tengo nada más que decir. Qué bueno, Andrés. Entonces, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este es un estudio europeo, los italianos fuman mucho más que nosotros, eso sí es una cosa clara. Entonces, y de hecho lo decía, está probablemente bajito. Yo creo que en un estudio de pacientes de esa edad en nuestro medio sería un poquito más alto. Ana, dale tranquilo. Listo. Y en cuanto al tratamiento, tanto tratamiento inicial como el tratamiento desarrollado, pues que recibieron estos pacientes en el tiempo, entonces tenemos que recibieron anti-TNF un 52%, pacientes que recibieron DMARDs biológicos un 28%, metotrexate 87%, otros DMARDs sintéticos, leflunomida 24%, sulfasalacina 17%, hidroxicloroquina 38.6%, y que cuando hablaban de dosis de esteroides entre 2.5 y 5 miligramos, que hablaban de dosis bajas, un 87.2%. Y los pacientes que recibían estatinas correspondían al 19.2%. ¿Algo más en esta tabla que quieran? Mucho anti-TNF. Sí. En general. Mucha terapia en general. Yo creo que el que necesita la aspirina para prevención primaria es el doctor Carlos Jaime, porque se ha importado por él con 3 datos de este estudio. Mucho terapia, pero dicen que es por ser un centro de referencia. Doctor Chavarriaga, ¿cuál es el porcentaje de pacientes en promedio que debería tener una cohorte de un centro de referencia de TNF más o menos? No debería tener más del 30%. Nuevamente, del 30 nada más, ¿cierto? Digamos que puede ser simplemente cuestiones de práctica, que nosotros en nuestro medio tengamos una práctica mucho más restrictiva porque siempre estamos tratando de ahorrar el sistema de salud haciendo el tratamiento más óptimo con el menor gasto de recursos. Y somos pobres. Un 50% sí es un dato muy, muy alto, pues es un dato que es bastante elevado. Sin contar que, por favor, mire una cosa, y es que son anti-TNF 52, pero dice 30% de anti-TNF. Ya, el 80% es solamente eso afecta una cosa, y es que afecta, Ana, eso que afecta para el estudio. Gustavo. Profe, la validez externa. La validez externa, o sea, es una población muy distinta. Va a ser un estudio que no. Exacto, pues no, en nuestro medio no se puede extrapolar este resultado, si en nuestro medio no utilizamos tanto. Entonces, para las personas pues que están ingresando, nosotros tratamos pues de discutir unos aspectos muy básicos, pero básicamente la validez externa es qué tanto se aplican esos resultados. No sé, la doctora Mafe, ¿qué concepto tiene como adicional de validez externa? La doctora Mafe no está afuera. Sigamos. Perdón, es que encontrar el micrófono fue muy difícil. Se me perdió el micrófono. No, pues es lo que tú dijiste, sino que la validez externa casi siempre pues en este tipo de estudios pues es muy difícil de aplicar porque son cortas pues como muy específicas que tienen particularidades propias como de su región, que eso es algo pues que uno, pues, y eso no es que sea malo del estudio, sino que cuando usted vaya a pensar, es que en el estudio de los italianos les dio esto, entonces yo voy a hacer lo mismo. No, pues usted no puede hacer lo mismo, puede coger las cosas que se parezcan, más no las cosas que sean completamente distintas. Ya. Muy bien. Ana, dale. Listo.
Bueno, después de ver la tabla pues, de las características basales, vamos entonces a hablar del seguimiento y los eventos cardiovasculares. Entonces, los pacientes se siguieron una mediana de 5.6 años y el 31 de diciembre de 2016, 33 pacientes se habían perdido durante el seguimiento, que correspondía a un 4.4% de los pacientes. Como les mencioné al principio, estos pacientes pues trataron de contactarlos por teléfono para identificar pues si se habían muerto o si habían tenido pues algún evento cardiovascular. De Y estos pacientes, la ventaja es que esa prueba es muy eficiente, porque si el paciente le contesta a uno, prácticamente uno está casi seguro que no está muerto. Hay la opción que haya sido por la Ouija. no puede ser un Más o familiar menos. que conteste. Es verdad, es verdad. No. Sí, Andrés, es una teoría válida, Bueno. sigamos. Bueno, de estos pacientes, 4 habían muerto, uno de ellos había tenido un evento cardiovascular, había tenido un infarto y 3 habían tenido otras causas. 2 habían muerto por enfermedad respiratoria y 1 por cáncer. A este punto del 31 de diciembre de 2016 se registraron 38 eventos cardiovasculares, 29 infartos, 4 strokes, una angina inestable, una falla cardíaca, 2 eventos pues, arteriales, isquemia arterial periférica y 1 tuvo muerte cardiovascular. Entonces, de la tasa de incidencia de eventos en el total de la cohorte, fueron 8 por 1.000 pacientes años, es decir, 38 eventos por los 4.720 personas año. Y acá viene algo muy importante, pues que me parece que se debe resaltar y que cuando empiezan a hablar entonces del rol del ASA, entonces mencionan que los pacientes, como dijimos inicialmente, se dividieron en 2 grupos. 242 pacientes que fueron tratados con ASA y 504 que no fueron tratados con ASA. Acá quiero resaltar algo y es que en los pacientes con ASA, ellos mencionaban que eran pacientes de mayor edad, que tenían mayor duración de la enfermedad, que tenían mayor prevalencia de factor reumatoide positivo y de anticuerpos contra citrulina, erosiones, y adicionalmente tenían mayor puntaje en cuanto a deterioro en la calidad de vida. Sin embargo, en estos pacientes, pues ellos trataron de mencionar que por esto se identificaba un papel específico en el ASA debido a que eran pacientes con mayor riesgo cardiovascular, ya que tenían mayor propensión a sufrir de hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia y obesidad. Sin embargo, y esta parte es importante que mencionaba ahora, eran pacientes que tenían puntaje menor en los pacientes con ASA, comparado con los que no recibían ASA. Y estos pacientes que recibían ASA tenían adicionalmente mayor tratamiento con metotrexate y con hidroxicloroquina, comparado con los pacientes que estaban en el grupo sin ASA. Entonces, hay un problema y es que hay un blackout que ya queda muy complicado. Ustedes están diciendo que los grupos eran claramente distintos y que había un grupo que tenía mayor riesgo cardiovascular. Entonces, posiblemente por eso fue que ellos dijeron que necesitaban un score de propensión, pero igual después se pasaron todo eso por la galleta, pues, y lo dejaron solamente al final con 2 palabritas. Y la otra cosa es que el problema es que usted quiere evaluar que no haya una cointervención que esté afectando el riesgo cardiovascular, y la aspirina tiene mucho efecto, pero ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, la cloroquina, Ana, desde el punto de vista cardiovascular? Profe, lo que mencionaba pues en los 2 artículos que les mostré inicialmente, la hidroxicloroquina sí se ha demostrado que disminuye por lo menos el tiempo libre de eventos cardiovasculares en pacientes con autoinmunidad. Fueron los 2 estudios que les mostré inicialmente. Entonces la hidroxicloroquina, si juntamos ASA e hidroxicloroquina, vamos a tener como un factor de confusión porque la hidroxicloroquina ya tiene un efecto demostrado. Entonces, por ejemplo, se ha demostrado que mejora la resistencia a la insulina, mejora el perfil lipídico, que eso puede afectar el riesgo cardiovascular,
los pacientes tienen una función antiagregante. De hecho, hay estudios viejos de los 70 donde se usaba cloroquina como profilaxis posterior a prótesis de cadera, y no le iba pues como la enoxaparina, pero no tenía un efecto antiagregante y se nota diferencia con el placebo. Entonces, el problema es que usted está diciendo que en uno de los grupos hay un medicamento que puede ser una cointervención significativa que está claramente desbalanceada. Entonces, pues yo no sé qué piensa el doctor Carlos Jaime y qué piensa Mafe, pero yo pensaría que ya de entrada usted está dándose cuenta que está entrando en un callejón sin salida donde usted mismo se metió, porque ahí es a la conclusión a la que tiene que llegar, es decir, que este no es el mejor tipo de estudio para responder esa duda. No se puede, Carlos Jaime, ¿qué opina? Sí, de acuerdo. Pues se parte pues desde la idea de lo que quieren demostrar. Entonces, sí, son grupos muy disímiles. Ana, una pregunta, que hiciste mucho metotrexato y riesgo cardiovascular, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso cómo se conecta? Yo le ayudo. Teresa Chavarrera, ¿cómo le va? A ese iba mi comentario, ¿cierto? Que también hubo diferencia no solo en cloroquina, sino en metotrexato. En cuanto a R, pues ya discutieron los profes del uso de esteroides y disminución del riesgo cardiovascular, pues en metotrexato en ese sentido va en el mismo orden de ideas que al mejorar la actividad de la enfermedad y mejorar la inflamación, impacta uno de los perfiles que se asocia a artritis reumatoide. Lo otro es que en los últimos 4 o 5 años hay un par de estudios que han tratado de sacar de metotrexato para tratar la inflamación en pacientes con aterosclerosis. Pues los estudios no han dado tan buenos resultados como esperarían por muchas razones, la dosis y tienen muchas críticas, pero se cree y se ha visto que el metotrexato pudiera tener impacto en la parte aterosclerótica porque la aterosclerosis finalmente es una enfermedad inflamatoria. Entonces eso conecta también el metotrexato, el hecho de tener en el grupo que se utilizó aspirina más metotrexato también podría ser un sesgo. No sé si entonces, no. Digamos que lo que yo quería resaltar era la hiperhemocisteinemia. Entonces, obviamente, pues que muchas veces el metotrexato se había asociado a eso porque producía una hiperhemocisteinemia, pero realmente con el uso del folato, pues ese efecto, digamos que puede ser deleterio cardiovascular, pues digamos que se neutraliza. Y lo más importante es el control final de la inflamación. Lo que quería hacer era el comentario de hiperhemocisteinemia metotrexato. Y la otra cosa es que hay que tener cuidado porque el hecho de que se hayan hecho estudios de metotrexato para riesgo cardiovascular, de hecho los estudios han dado resultado negativo, posiblemente porque estamos hablando de metotrexato para riesgo cardiovascular común y no metotrexato para riesgo cardiovascular en artritis, donde controla la inflamación. Ana, hija, ¿cómo estás? ¿Vas a seguir? Listo. Luego mencionaban que en los pacientes en el grupo de ASA, en cuanto a los eventos cardiovasculares, se presentaron 3 eventos por 1.750 personas año versus 35 por 2.961 personas año. Y esta fue la tasa de incidencia que ellos mencionan, que es significativamente menor en pacientes tratados con ASA comparado con los pacientes que no recibieron ASA. Y mencionan entonces que son 1.7 por cada 1.000 pacientes año versus sin ASA 11.8 por cada 1.000 pacientes año, con una P de 0.002. Y acá entonces viene la gráfica que nos la muestran acá, que es entonces la curva de Kaplan-Meier, que nos habla entonces de el tiempo en el que los pacientes estaban libres de eventos cardiovasculares. Tenemos el grupo 1, que correspondía a los 242 pacientes que recibieron ASA, que vemos como comparado con los grupos, con los pacientes que no habían recibido ASA, eran menores en el tiempo. Pero esa gráfica sí está como bien. No, entonces acá pareciera que se hubieran equivocado en los colores de las gráficas, porque acá les resalto, en 242 pacientes, el azul en teoría es el grupo con ASA, pero debería ser el verde, que es el grupo de pacientes que en teoría, o sea, es como si se hubieran equivocado con los colores. Hay varias cosas. Primero, la primera enseñanza es que nunca ponga un daltónico a cuadrar las gráficas de una tabla cuando tiene colores parecidos. Y la segunda enseñanza es que si un estudio le saca su gráfica principal, que es el desenlace más importante, y se lo pone al revés, usted le queda un poquito de dudas con respecto a eso.
Exacto. Listo. El otro Entonces, comentario es cuando tú, pues, lo primero es que creo que son como, pues cuando son intervalos tan amplios, pues a uno le queda la duda. Y si tú ves el número de eventos a lo largo del tiempo, ya a los 20 años es cero. O sea, hay demasiadas pérdidas en el seguimiento. Entonces, queda como una estimación, pero no sé, no, pues yo no sé mucho, no sé nada de epidemiología, mejor dicho, pero no, la gráfica sí está como muy rara. sí. La gráfica, de acuerdo a lo que dice pues el texto, está al revés, pues los colores están al revés o la gráfica está al revés. Esa gráfica la hizo Sebastián, que es daltónico. Yo también, Sebastián Fresco. Bueno. Ana. Señor. Estamos esperando. Listo, es que estaba encontrándome otra vez. Entonces, de los 242 pacientes que tomaron ASA, 4 pacientes que correspondían al 1.6% sufrieron menorragia y 6 de ellos que correspondían al 2.5% dolor en epigastrio. Uno de estos pacientes que correspondía al 0.4% tuvo trombocitopenia leve y ninguno de estos suspendió el manejo con ASA. Entonces, en cuanto a los predictores de eventos cardiovasculares, ellos resaltan que entonces son la edad a la primera visita, el SDAI mayor a 11, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el uso de estatinas, que todos estos eran factores independientes para predecir eventos cardiovasculares. Y lo que hicieron fue hacer un análisis univariado. Pero hay una cosa que es interesante, porque usted dice que los pacientes que son mayores, que toman estatinas y todo, y que tienen hipertensión, tienen más evento cardiovascular, pero el grupo 1 que tenía mayor edad, tomaba más estatinas, era más hipertenso y todo, tuvo menos infarto. Entonces se queda uno como complicado. No sé, tiene más capacidad de predicción, yo creo que los del tiempo, pues, porque los meteorólogos. Ana, dale, tranquila, ya puedes continuar. Entonces, acá, pues sí que también quise resaltar algo, y es que ellos meten en los pacientes, en los predictores de riesgo cardiovascular, el uso de estatinas. Pero es que un paciente que esté usando estatinas es un paciente que tiene una hipercolesterolemia. Entonces, pues eso lo mencionan ahí como para tener en cuenta que no deben ser las estatinas como tal, sino la hipercolesterolemia. Y encontraron entonces que la hidroxicloroquina y el manejo con ASA tenían un factor, pues un rol protector. Entonces, acá vamos a ver en la tabla, entonces del análisis univariado, como les mencioné, la edad, pacientes que estaban por encima de los 60 años tenían un HR de 4.75, el SDAI mayor a 11, un HR de 2.4, la hipertensión 19.3, la hipercolesterolemia 5.13, el manejo con biológicos disminuye el riesgo 0.42, al igual que la hidroxicloroquina y las estatinas. Pero es que, por ejemplo, la hidroxicloroquina, mira el efecto que tiene, que es un efecto importante. Sí. Pero los biológicos estamos hablando de que el 80% de esa población tenía biológicos, entonces es un poquito difícil ahí, pues. Sí. Y nuevamente lo que mencioné de las estatinas, que aumentaba el riesgo, pero probablemente estaba relacionado con la hipercolesterolemia, pues, de estos pacientes. Por eso, pues, es como, pues, uno es que si usted hizo un análisis multivariado, pues la idea es que si usted presenta el univariado, pues debería también presentar el multivariado en tabla, pues porque es como lo más grande del artículo. Y lo otro es que decir que las estatinas encontraron pues que les daba un riesgo que porque asociada con la hiperlipidemia, pues eso no tiene como, pues entonces a los que les estoy poniendo ASAs también porque tienen más riesgo, entonces porque les estoy poniendo ASA también les va a dar pues como no factor protector sino de riesgo, pues esa explicación está como un poquito traída de los cabellos. Sí.
Sí, pero ellos incluso lo mencionan, pues lo mencionan acá donde lo resalté, pues porque me pareció pues como muy charro que pusieran ese análisis, como dice la doctora María Fernanda. Y ellos acá medio mencionan que luego de hacer el score de propensión, los resultados fueron muy similares con un HR para los pacientes que usaban ASA de 0.09. Pero como dice el doctor Miguel, pues solamente lo mencionan en este punto del artículo, no hablan más de esto. Bueno, pero entonces mire que el problema es eso, usted se da cuenta que los grupos le quedaron diferentes, que posiblemente necesite un score de propensión, que todos los datos que está encontrando están como problemáticos en su corte, lo que le puede rescatar a usted muchos de sus datos y darle más validez es el score de propensión y usted decide dejarlo en una palabra. Entonces Sí. es un poquito contradictorio con lo que usted debería haber hecho. O no sé, Mafe, ¿qué opina? No, de acuerdo. Pues nada más que decir. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, como les mencioné al principio del artículo, se realizó entonces en cuanto a la discusión un análisis retrospectivo de las historias clínicas de los 746 pacientes que fueron admitidos en estos 4 centros de reumatología italianos y que no hubieran tenido ningún evento cardiovascular al ingreso. Esto es muy importante y es que la tasa de eventos cardiovasculares en esta cohorte fue significativamente menor. Acá ellos hablan de 1.7 pacientes año versus 8.8 por cada 1.000 pacientes. Sin embargo, acá viene algo muy importante y es algo que ellos mencionan ya al final, pues, pero lo voy a mencionar pues, rápidamente acá, y es que esta incidencia era mucho menor comparada con la incidencia de eventos cardiovasculares en Europa, en todos estos pacientes. Entonces, ellos acá dicen que posiblemente estos resultados que como habíamos mencionado anteriormente se están relacionados con la rapidez y con que estos pacientes adicionalmente estaban Nada, recibiendo. tienes mucho ruido de fondo. No soy yo, profe, no soy yo, estoy sola. ¿Quién tiene tanto ruido de fondo? Miguel. Sí, era Miguel. Bueno, No, para mirar el sucio en el oído ajeno, ahí soy el mejor. Siempre. No, sino que tengo que devolver, pues tengo que cobrar un poquito, pues por lo menos, pues de tanto bullying, tengo que devolver algo. bueno, ellos dicen, pues justifican este resultado que tal vez podría tener un papel que estos pacientes que estaban recibiendo ASA tenían menor actividad de la enfermedad, que recibían metotrexate y que adicionalmente recibían hidroxicloroquina. Sin embargo, ellos mencionan que eran pacientes que estaban tratados con esteroide, eran pacientes más ancianos, tenían mayor duración de la enfermedad, mayor prevalencia de factor reumatoide positivo, al igual que anticuerpos anticitrulina. Tenían más erosiones y tenían más hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia y obesidad. Ellos dicen que parece ser que entonces, debido a que estos pacientes tienen mayor riesgo, podría tener un factor, pues un papel protector solo el ASA. Sin embargo, pues dentro de lo que uno hace de análisis estadístico, pues uno tiene que analizar todos los factores confusores, ¿cierto? Y eso que están mencionando ellos son factores confusores que en teoría si usted hace un análisis multivariado, pues si en el univariado le daba, pero en el multivariado no le da, es porque terminan siendo factores confusores. Entonces, pues no sé cuál es el sentido de empezar a hacer hipótesis sabiendo que eso lo podrían haber comprobado estadísticamente. No sé si alguien piensa pues como algo distinto en esa parte. Estaban embalados. Ya no podían perder el esfuercito. No, uno siempre puede publicar resultados que no son lo que uno esperaba.
El profe Carlos Jaime, ¿qué opina? Sí, no, es que desde el diseño del estudio, pues uno le preocupa, pues hay muchos factores confusores, no hicieron el análisis adecuado. Pues lo que tendría que decir al respecto es que es una decisión muy individual de dar aspirina y estatinas. Pues digamos que uno, pues aunque no trabaja pues en un centro, pues uno trabaja en un centro de reumatología, pues realmente no es para subestimar pues la pregunta de investigación, pues que es muy relevante y es muy clara, pero realmente pues lo que uno ve, que yo haya visto en la vida pues muchos pacientes con AR infartados, con ACV, pues no me da la sensación particular, eso es un sesgo pues de mi percepción que sea pues realmente algo que esté pues que sea un problema y que requiera como una conducta uniforme, ¿no? Pues yo lo que hago, así en resumen, pues lo que yo hago individualmente es pues porque es una escala muy fácil de encontrar, es la escala del AJA que le dice a uno el riesgo cardiovascular para usar aspirina o estatinas, y lo que dicen las guías celulares es multiplicar eso por 1.5, y ya dependiendo si el riesgo me da elevado, pues yo tomo la decisión de dar aspirina o estatina, obviamente sin las contraindicaciones, pero creo que el estudio pues no me ayuda para nada a tomar esa decisión. Yo creo que sigue siendo muy individual. No sé, Sebastián, Miguel, ¿qué piensa? Yo ahí, antes de que hagan la opinión, pues los profes Sebastián y Miguel, le hago una pregunta pues a los internistas, porque yo pues evidentemente eso ya lo dejé de estudiar, y es ¿qué score o qué puntaje deberíamos utilizar nosotros, a sabiendas pues que el único validado con todas las críticas que tiene el estudio es el Framingham? Andrés, con mucho gusto te lo voy a responder yo para que no perdamos tiempo. El gran problema a nivel de artritis reumatoide es que no se ha definido cuál es el score, porque en enfermedad reumatológica al parecer los scores tienden a infravalorar o a supravalorar, entonces no hay un score y las diferentes sociedades no se han puesto de acuerdo. O sea, como dice la canción, todo es un misterio poderoso y místico. Pues teniendo en cuenta que estos pacientes también tienen hipertensión arterial, pues lo que al menos nosotros definimos en las guías de la cardio, pues el consenso colombiano dice que uno debería utilizar el Interheart. Sin embargo, pues el Interheart es súper difícil, pues como hacer el cálculo, encontrar el link para hacer el cálculo rápido. Entonces, una de las cosas pues que se definió, y por estar validado precisamente en Colombia, es utilizar Framingham, pues con el ajuste por .75. Sin embargo, pues es lo que dice Miguel, pues no hay pues como un consenso entre las diferentes sociedades, porque ahí le tendrías que agregar la parte del riesgo que también le daría la R. Ya. Muy bien. Bueno, Carolina, ¿qué piensa del estudio como para darle para ir cerrando aquí el concepto? Lo que ha mencionado, que es un estudio que desde su intención metodológica tiene muchas fallas. Las poblaciones que intentaron comparar son diferentes. La intervención no fue aleatorizada, pues obviamente no se puede aleatorizar con un estudio retrospectivo, pero habían grandes diferencias entre los dos grupos. Y los factores confusores, como lo que hablaban de la hidroxicloroquina, también hace que pierda peso a lo que querían buscar de saber si era realmente un factor protector utilizar la aspirina. Las sociedades, igual hasta para los pacientes que no tienen artritis reumatoide, mucha contradicción con respecto a la aspirina, como ya se ha mencionado. Entonces tiene que ser algo individualizado, pues evaluarlo. Aquí en Colombia, pues se tiene, como lo dijo la doctora María Fernanda, utilizar el Framingham ajustado. Pues me imagino que entonces se tendría que ajustar al 0.75 y luego multiplicar al 1.5, como dijo el doctor, para evaluar el riesgo. Realmente, si el paciente tiene esa edad de 60 años y le da más del 20%, pensaría en que sería útil utilizar aspirina sin exponer los ingredientes de la Vale, ¿qué opinas? Puede pensar en un estudio que terminó siendo un estudio analítico, y es una cohorte que al parecer es una cohorte dinámica que hacía muy difícil hacer un propensity, pero cuando lograron hacer el propensity yo me hubiera quedado con ese tipo de análisis para hacer todo el análisis completo.
y al final no resumirlo en una sola frase de que fue igual o no, sino partir desde esos datos para sacar toda la conclusión de eso. En este caso, pues como lo hicieron por el otro lado y nos quedó unos equipos pues tan diferentes, pues no podríamos concluir nada. Muy bien. Gus, ¿alguna otra cosa que no sea recapitulación de la historia del artista reumatoide, por favor? No, profe, todo lo referente al artículo ya se ha dicho. Gracias, concreto, así me gusta. Lascivo. Entonces, Ese es mi gusto. no, lascivo es otra cosa. Lascivo es otra cosa, Andrés. Te recomendamos el diccionario por Club de Revista para que lo tengas al lado, para que no te vayas a confundir. Entonces, en conclusión, pues digamos que ya tuvimos la opinión de los diferentes doctores y de las diferentes especialidades, pero la única conclusión que usted puede sacar de estudio es que por las falencias que tiene este estudio es imposible utilizarlo para responder la pregunta que se hizo. Este estudio nos deja en la misma situación, los resultados no son confiables. La otra cosa es que lo que dijo el doctor Sebastián es muy importante, y es que la presión de publicación de resultados positivos a veces hace que usted intente cuadrar de todas las formas posibles los resultados, y por eso es que incluso hay muchos journals que son journals de resultado negativo y journals que también le piden a usted que publique el resultado negativo, porque en la ciencia eso no se estudia de publicación y hace que el conocimiento se vuelva un conocimiento inacto. Entonces siempre igual hay que publicar los estudios con resultado negativo. Y la otra cosa es que cuando usted diga que tiene un método de análisis superior, pues no se quede con el método de análisis inferior, si claramente ya lo determinó, porque le pasa lo que le pasó en este artículo. Yo creo que ya con estos datos podemos dar por terminado el club de revistas. Yo les agradezco mucho a toda la asistencia, al doctor Carlos Jaime, que siempre nos acompaña, al doctor Sebastián, que no solamente nos acompaña pues, y que permite esta unión entre las dos universidades, sino que nos ayuda con la parte técnica, a la doctora Ariana Vanegas, que es nuestra profesora y nuestra amiga, un abrazo gigante, y le agradecemos mucho que nos esté escuchando, a la doctora María Fernanda y a todos los asistentes, a la doctora María Fernanda por su análisis estadístico, pues que es fundamental para nosotros, y no nos queda más que darles a ustedes las gracias totales, no queda nada más. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches. Chao.